Bueno, voy a hacer, como siempre, en este ciclo del Foro para el Día Después, una mínima introducción de lo que venimos realizando en las últimas semanas. Les quería contar que hablando con Ariel Berchelli, con Jorge Sacagnini, y retomando algunas conversaciones que veníamos llevando en los últimos meses, apenas surgido el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia, con Jorge y Ariel pensábamos un espacio de encuentro, de diálogo y de acompañamiento también para pensar desde la militancia y también desde las temáticas que nos convocan hace tiempo, la política, la tecnología, la alfabetización tecnológica, las tecnologías convenientes, todos temas que nos unen al diálogo con Jorge hace tiempo, y se nos ocurrió armar un foro, ¿no? Un espacio de participación horizontal en el cual hemos abierto varios salones. Este es el salón de los lunes, que se llama Política y Tecnología, que tenemos la suerte que nos acompañe hoy Florencia Medici, que nos va a hablar de economía, ¿sí? Pero Florencia es el octavo encuentro de este salón. En el primer encuentro hicimos un espacio absolutamente abierto para debatir con todos los compañeros, con colegas, con profesionales, docentes, gente de las militancias, del sindicalismo, para discutir estos dos ejes que nos convocan, la política y la tecnología. Y allí surgieron una suerte de dinámica específica de este Salón de los Lunes, que era convocar a un especialista para hacer una breve intervención, algunos lineamientos del debate posterior. Y esa es un poco la dinámica que venimos dando los días lunes. A su vez, los días viernes, dentro del mismo marco del Foro para el Día Después, Jorge, junto a Ariel, y también los he acompañado varios viernes yo, se armó un salón específico que se llama Alfabetización Tecnológica, con otras dinámicas, también con invitados, también con temáticas específicas cada viernes, que viene discutiendo, a veces de manera complementaria, a veces de manera, diríamos, dialogada en una misma trama con los días lunes, y también recientemente hay un foro, un salón, que se abre los días miércoles, que es el salón del CODECOM, que es el Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación. Es decir, 3 espacios, 3 lineamientos con dinámicas distintas, que son todos parte del Foro para el Día Después. Cada uno de los encuentros, llevamos por el octavo encuentro, ustedes los pueden encontrar en el sitio web foropareldiadespues.net. Allí tienen grabados cada uno de estos encuentros y ustedes pueden acceder al video completo. En el primer encuentro, como les decía, fue precisamente un debate general. En el segundo encuentro estuvo Jorge Sacagnini con la presentación acerca de las tecnologías convenientes. En el tercero, Fernando Corbalán, con la infraestructura tecnológica nacional y la seguridad en el teletrabajo. En el cuarto encuentro nos acompañó Oscar Nis, con una temática súper interesante que es industria y ciberdefensa. En el quinto encuentro vino una profesora, una colega amiga, Ana Marotias, para pensar la educación a distancia en términos del nivel universitario en tiempos del COVID, y contrastó específicamente las expectativas versus la realidad a partir de la propia experiencia que está llevando adelante ella en el CIET de la UNRAF. En el sexto encuentro nos acompañó Alejandro Yaya con la presentación de la implementación estatal de la tecnología blockchain en la República Argentina. En el séptimo encuentro del lunes pasado estuvo Juan Manuel Chepi, que nos presentó precisamente en un diálogo muy interesante con muchísimos compañeros que estuvieron participando, con democracia digital, la tecnología puesta al servicio de un parlamento abierto, activo y transparente, que precisamente adelantaba de alguna manera todo el periplo, todo el recorrido técnico, político, democrático que se dio en el funcionamiento del Parlamento Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Juan Manuel nos habló específicamente de la experiencia en la Cámara de Diputados y todo ese largo proceso que finalmente todos nosotros vimos el viernes pasado, que tuvo muchísimo éxito. Hoy nos acompaña Florencia Medici, que ahora Ariel nos va a presentar específicamente, con la presentación Macroeconomía, Política Económica y Tecnología. Gracias, Ariel. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Yo primero lo que quiero es agradecerle a Florencia por la diferencia de estar acá con nosotros, a todos ustedes por compartir el espacio. Florencia tiene una vasta experiencia ya en cuestiones de macroeconomía, son sus temas de investigación, es una investigadora de unos cuantos años ya en las universidades nacionales, es docente investigadora de la Universidad Nacional de Moreno, es licenciada en Economía por la UBA,
magíster en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Es docente de la Universidad Pública, como decía recién, de las universidades nacionales, desde hace más de 16 años. Actualmente da clases de Macroeconomía Superior y Economía 1 en la Universidad Nacional de Moreno, y las áreas de investigación de su incumbencia son macroeconomía, inestabilidad financiera, restricción externa, problemas de desarrollo e historia económica argentina. Un poco le invitamos para que nos cuente cuál es el estado de situación. Este es el foro para el día después, así que estamos muy interesados en ver qué nos deparan las cuestiones macroeconómicas, qué podemos hacer en términos de política económica y sobre todo tratar de ver qué hacemos con esta dimensión que es la tecnología en este internacionalismo y las decisiones nacionales. Así que, Flor, tenés la palabra. Tiene cerrado el micrófono ella. Muchas gracias ahora sí, muchas gracias a Karina y Ariel por la invitación y a todos por estar acá y por el interés. Voy a compartir, a ver esto cómo es. La pantalla. Compartir pantalla y elegís, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí los veo al costado. Perfecto. Bueno, voy a poner el cronómetro, tenemos 20 minutos. Bueno, cuando pensé la presentación, esta presentación no quiero meterme en cuestiones técnicas, económicas, si salen en las preguntas lo charlaremos, pero tengo un objetivo político muy claro con esta presentación, que es convencerlos de que necesitamos, en esta situación tan grave y tan especial, políticas económicas y un rol del Estado realmente grande, que esté a la altura y a la magnitud de la crisis de la que nos enfrentamos. Entonces, pensé primero unos minutitos hablar de la coyuntura internacional y regional en el marco del COVID, políticas públicas para enfrentar la pandemia, los desafíos que nos trae la pandemia, y después, bueno, ver, como se llama el foro, ver cuáles son los desafíos para el día después, sobre todo pensando en el rol de la tecnología. Bueno, la situación de la pandemia ha dado un golpe muy fuerte a nivel internacional, y obviamente a nivel regional y nacional. Los especialistas ya están hablando de, como ahí muestra la tapa de Economist, sobre el fin de la globalización. No sé si tanto el fin de la globalización, pero sí lo que está claro que esto ha sido un golpe muy fuerte al comercio y a todas las actividades económicas. Uno empieza ya a pensar cómo afecta la crisis de la pandemia en cualquier sector que uno elige, empieza a ver los encadenamientos y la gravedad de la crisis, ya sea en la industria del turismo, con los vuelos aéreos, o con el comercio entre los países, algo que es central para la vida de la actividad económica mundial, es el comercio, y la pandemia ha colapsado el comercio internacional. Además de colapsar por el propio hecho de la pandemia, las medidas que se han tomado con el aislamiento, o la cuarentena, como lo llamamos normalmente, también agravan esta situación. Entonces, la situación internacional no se encontraba con altas tasas de crecimiento, sino más bien lo contrario, y las economías, sobre todo Estados Unidos y Europa, han empezado a reaccionar, porque esto es muy nuevo, afortunadamente con un fuerte apoyo monetario y fiscal, que comparado a lo que fue la crisis internacional 2008, los paquetes que están lanzando los gobiernos de Estados Unidos y Europa son varias veces mayor. Para vislumbrar la gravedad, digamos, de la situación, en Estados Unidos, en las últimas 6 semanas, y estos datos se van actualizando semana a semana, 30 millones de personas han solicitado el seguro de desempleo. 30 millones de personas. El primer paquete de Estados Unidos fue del 10% del PBI,
Ya el día de hoy está alrededor del 15 y ya están hablando de que con los nuevos paquetes van a llegar al 20%, sobre todo son paquetes de transferencia directa de dinero. Y lo que es importante entender, creo que con todos nos hemos vuelto bastante especialistas en epidemias, que esto va a durar. Esto no va a ser hasta que llegue el verano, hasta que llegue la vacuna. Esta situación va a durar más que unos meses, entonces la situación económica se tiene que pensar también en ese sentido. Aún así, levantando el aislamiento, la situación económica no se va a solucionar, porque acá no hay una disyuntiva entre economía y salud, hay una falsa disyuntiva, no es que hay que elegir entre la economía o hay que elegir entre la salud, entonces elegimos la salud. Aún si no elegimos la salud, la economía se ve perjudicada. Pensemos, por ejemplo, ahora se levanta totalmente el aislamiento y abren los restaurantes. ¿Quién va a ir a un bar? ¿Quién va a ir a un restaurante? Nadie, digamos. Más allá, eso por lado de la demanda, más allá de las medidas concretas de un gobierno, la situación de miedo que hay en la población y de cuidado con respecto a lo que es la pandemia, nos va a limitar muchísimo el nivel de consumo. Pero también, a diferente de otras crisis, acá vamos a tener un problema de oferta, porque estamos hablando que si se enferman los trabajadores, una fábrica donde hay un trabajador que se enferma y contagia a todos sus compañeros es una fábrica que deja de funcionar. Entonces, a los problemas de demanda de crisis de consumo se nos puede sumar problemas de desabastecimiento o problemas de la oferta. Esta es la característica que tiene en particular una crisis generada por una pandemia. Esta podemos decir que es la primera crisis de la época del capitalismo moderno que enfrenta una pandemia, porque bueno, la última fue hace 100 años, pero la situación global, la situación económica internacional no era la misma que la de ahora. Entonces, más allá de las medidas que tomen los países con respecto al aislamiento o no aislamiento y la profundidad de las cuarentenas, esta situación va a durar y va a tener fuertes repercusiones sobre la actividad económica. Aún cuando uno escucha, por ejemplo, el tema de las aerolíneas, ya pensar en cuántos meses van a poder readaptarse y seguir los protocolos. Esto, lo que quiero decir es que la crisis es profunda y va a durar. No es una cuestión de 3 meses, de 6 meses hasta que pase el invierno. Entonces vemos cómo está, por ejemplo, en Estados Unidos. Ese es algún dato que elegí para mostrar la magnitud de la crisis. ¿Y qué podemos esperar en América Latina? Primero, cuando vemos qué podemos esperar en América Latina, tenemos que tener en cuenta en qué situación estábamos. O sea, América Latina ya venía con bajas tasas de crecimiento, es una de las regiones más desiguales del mundo, con muchos niveles de pobreza y de indigencia, que además con problemas históricos de la imposibilidad de los estados a encaminar al desarrollo o a la disminución de estas desigualdades, entonces estamos viendo que esta situación en particular en América Latina está afectando, y especialmente, como esto no es prácticamente obvio, esta situación de salud y económica afecta especialmente a la población vulnerable, que están perdiendo los ingresos, las poblaciones, por ejemplo, que tienen, como se dice, trabajo en negro, y según las estimaciones de CEPAL, yo me basé en el último informe de CEPAL sobre COVID-19, se estima que habría en 2020 más de 11 millones de desocupados nuevos. Y siempre, generalmente, lo que he aprendido de ver las estimaciones que generalmente hacen los organismos internacionales, siempre se quedan cortos en las malas noticias. Pero bueno, entonces, es evidente que la capacidad de respuesta que tienen los diferentes grupos son, valga la redundancia, diferentes. Y podemos verlo ahora, no es lo mismo nosotros, por ejemplo, que podemos quedarnos en casa haciendo teletrabajo, que la situación de grupos que hacen changas o que tienen trabajos no registrados, que tienen que salir sí o sí porque se le ha cortado totalmente el nivel de ingreso y ya no tienen para comer.
vemos que en América Latina, si bien la diferencia de los programas, hubo muchas, obviamente que hay particularidades, pero en la mayoría de los países se han tomado muchas medidas, tanto de gasto de salud, como transferencia de dinero, como transferencia de alimentos. Argentina está entre los países que más medidas ha adoptado, pero bueno, ahora vamos a discutir un poquitito de eso. Bueno, este gráfico es, siguiendo la estimación de la CEPAL, hace estimaciones de pobreza extrema y pobreza en 3 escenarios de caída del producto, del PBI, y tomando el escenario medio, ellos calculan un aumento de la pobreza en América Latina de 4 puntos porcentuales, que son casi 30 millones de personas adicionales que en el 2020 pasarían a una situación de pobreza. Y esto solo considera la pérdida de trabajo. O sea, esta estimación no, por ejemplo, no contempla cuestiones como, por ejemplo, las remesas, que muchos países de América Latina, las remesas que mandan los familiares de otros países, ya sea de Argentina, Uruguay o de España, son muy importantes para sostener el ingreso nacionales. Por ejemplo, eso no se considera. Solo para hacer abuelo de pájaro una estimación, podemos decir, sin faltarle el respeto al trabajo de la CEPAL, pero solo dado que es muy difícil hacer estimaciones, pero considerando solo por la pérdida del ingreso laboral, habría casi 30 millones de pobres adicionales. Obviamente, como dije antes, esto va a afectar más a los grupos vulnerables, mujeres, población rural, indígenas, niños, personas con discapacidad, etc. Entonces, esta situación que es muy profunda, histórica en la crisis con la cual nos enfrentamos, y la situación que ya tiene América Latina, ¿cómo afectará esto a los estados, a la situación política y social y a los derechos laborales? Es mi pregunta, teniendo en consideración que hace muy poquitas semanas, pasa que antes de la pandemia parece que era otra vida, teníamos graves problemas en lo que es Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil. Estas situaciones siguen estando y aún agravándose. Entonces, decía que la mayoría de los países de América Latina están desarrollando muchos paquetes de ayuda, pero mi punto de vista es que estos paquetes son pocos, y yo voy a tratar de convencerlos de que desde nuestros espacios hay que reiterar que tiene que ser aún mucho más las ayudas que Argentina, ya solamente focalizándome en Argentina, tiene que hacer para enfrentar esta situación. Y este dibujo muestra que del Banco Central están cargando pesos, no es este país, pero supongamos pesos, para llenar el helicóptero, y el helicóptero que reparte dinero, la idea de estas políticas de transferencias directas, aunque sea, te abro una cuenta y en tu cuenta te deposito cierta cantidad de plata. Así que tenemos que pensar que en este helicóptero hay que ponerlo a funcionar a pleno. ¿Por qué? Porque acá el rol del Estado va a ser central, porque como vemos, todas las consecuencias que va a tener esta crisis, que no solamente va a ser muy fuerte, sino que va a durar, van a tener mucho efecto en el mediano y largo plazo. Este gráfico también que lo saqué de CEPAL, fíjense, ahí hay dos gráficos, dos líneas. La azul es el PIB per cápita, la actividad económica, cómo crece o decrece la actividad, y la línea rosa es personas en situación de pobreza. Fíjense, arranca de los 80, toda la década perdida, más lo que fue el consenso de Washington, se tardó 25 años en recuperar, en estar en los niveles de pobreza de 1980, después de la crisis de los 80 y lo que fue el neoliberalismo en América Latina, se tardó 25 años, aún recuperándose el PBI per cápita en menos años. Después llegaron los 2000, que yo no esperaría tener esa suerte, digamos, del día después de la crisis. Los 2000 fueron los años donde América Latina tuvo mucha holgura económica, acompañado con gobiernos progresistas que tuvieron un rol muy importante para reducir la pobreza,
pero aún así vemos que ciertas situaciones se vuelven estructurales. La pobreza se vuelve estructural y es muy difícil después revertir. En economía en general es muy difícil construir y muy fácil destruir. En 4 años, en 2 años se puede destruir lo que hiciste en 20 o más. Así que por eso hay que aprender las alertas. 6 minutos. Bueno, fíjense acá, tomo las estimaciones también de CEPAL. CEPAL hace un cálculo y dice, a ver, ¿cuánto impacta? ¿Cuánto es el gasto que tenemos que hacer en relación al PBI? Lo hacen en relación al PBI para poder comparar con otros países, para transferirle plata directamente. Entonces vamos a estimar cuál es el costo de hacerle transferencia de plata directamente a toda la población, cuánto, y le transferimos lo que sea, la canasta básica, para que determine el nivel de pobreza. O sea, hay una canasta básica que si sus ingresos alcanzan la canasta básica, no es pobre. Entonces, hacemos una estimación, si pagamos esa canasta básica, 3 meses la azul y 6 meses, o 6 meses la rosa, ¿cuánto implicaría de gasto? Esto para que tengamos algunos números en la cabeza. Ellos estiman que en América Latina, hacer una transferencia a toda la población sería, por 6 meses, el 10% del PBI. Yo les dije que eso era, comparando Estados Unidos, fue el nivel del primer paquete de Estados Unidos. Después, cuando acotamos más esa ayuda, por ejemplo, solo a personas en situación de pobreza, 6 meses baja a 3,4, solo a niños y niñas, que por ejemplo en Argentina 1 de cada 2 niños es pobre, sería 3%, y alcanzaría el 28% de población. Si solo tomamos a los trabajadores informales sería el 2% de PBI, y si solo a las personas mayores de 65 sería un punto porcentual del PBI. Digamos, para tener una idea de techos, de lo que sería el esfuerzo, como se dice, el esfuerzo fiscal de medidas de transferencia directa, o sea, transferir. Hoy en Argentina, por ejemplo, la canasta básica total para que una familia no sea considerada pobre es más de 36.500 pesos. Entonces acá estoy diciendo de transferirle esa plata, depende del grupo, dependiendo del esfuerzo que se quiera dar. Bueno, y acá no importa, compara, el rosa es lo que sería el esfuerzo adicional y el azul lo que ahora las transferencias que se hacen directas, no importa vamos a pasar. Ahora, reteniendo esos números en la cabeza, podemos ver este gráfico, que es un gráfico que saqué del Banco Interamericano de Desarrollo, donde muestra hasta el 15 de abril, porque todo esto es dinámico, cuáles los recursos públicos anunciados para reducir la incidencia de la pandemia, para atacar la pandemia, como porcentaje del PBI. El rojo, que no es América Latina, países considerados que no son de América Latina, están en torno al 16%. Y fíjense, todo el resto, hay varios países, Chile, Perú, Colombia, Salvador, Brasil. Fíjense que Argentina, lo señalé, está ahí con una flechita. Está bien, esto me van a decir, no contempla el IFE, pero el IFE es menos del 1% del PBI. Y fíjense la que es la azul más sólido, porque son las transferencias directas, porque el resto son créditos o ayudas financieras que hay que ver cuál es el impacto realmente directo de eso. Lo que sí es un impacto directo es la plata transferida, como dice el presidente, en el bolsillo de los argentinos, real. Vemos que es muy baja. Veo que es muy baja y esto es lo que a mí me preocupa. Digamos, me preocupa que no estemos ni cerca de la altura del problema y las consecuencias políticas, sociales y económicas que va a traer a futuro. Entonces, cuando pensaba los desafíos ante la pandemia, yo decía, bueno, hay un desafío, que si removemos si podemos superar ese desafío, el resto va a ser más fácil, con respecto al punto de vista económico. Y es esta cosa arraigada que nos dejó el neoliberalismo, que es la creencia de la importancia del superávit fiscal. Que hay que tener superávit fiscal, o hay que tener equilibrio fiscal, o la importancia de la austeridad fiscal. Y acá podemos estar hablando un montón.
pero fíjense, elegí esta frase de Samuelson, que es un premio Nobel de Economía, que no es alguien heterodoxo, digamos, que decía esto, me parece que resume muy bien. Dice, creo que hay un elemento de verdad en la superstición de que el presupuesto debe estar equilibrado en todo momento. Una vez que se desacredita esta superstición, se elimina uno de los baluartes que toda sociedad debe tener contra los gastos fuera de control. Dicen, debe haber disciplina en la asignación de recursos, tendrás un caos anarquista e ineficiente. Y una de las funciones de la religión pasada de moda era asustar a la gente por lo que a veces podría considerar como mitos para comportarse de la manera que requiere la vida civilizada a largo plazo. O sea, Samuel está diciendo que esta creencia de que hay que tener equilibrio fiscal, y de que el equilibrio fiscal es algo deseable o bueno, es eso, es una creencia. Y que esto está, lo que nos impide a los gobiernos es tener un rol más activo, y lo que impediría en esta crisis es asistir a gran parte de los argentinos. Esto lo voy a pasar. ¿Tengo 5 minutitos más? Sí, sí, por favor. Bueno, entonces, y esto es una discusión que yo tengo con muchísimos colegas, y que me preocupa porque aún en compañeros y compañeras sostienen esta idea de que es necesario tener un presupuesto equilibrado, y que es algo deseoso. Y acá muchos me van a decir, bueno, pero con Néstor teníamos los 3 superávit. Bueno, pero de casualidad, digamos, los 3 superávit, porque veníamos de una crisis, porque se pudieron cobrar retenciones, pero no era lo que esos superávit explicaron lo que Néstor hizo, el desempeño económico de los primeros años del kirchnerismo es porque hubo un rol y un gasto del Estado enorme. Entonces se escuchan cosas como la emisión no genera inflación. Yo digo que no, la emisión no genera inflación. Estos son mitos, estos son resabios liberales. No hay ningún tipo de beneficio de mantener un presupuesto equilibrado, y esto, digamos, yo soy macroeconomista y lo estudio, y sé cuando la ortodoxia económica sostiene esto, en realidad está pensando un esquema que no funciona así, o lejos está el de ser el de Argentina. También es muy importante diferenciar los pesos de los dólares. Argentina sí tiene un problema de escasez de dólares, que después lo podemos discutir, pero no necesito dólares para transferirle plata a la gente para que compre comida, o para que no se muera de hambre, o para darle la plata que perdió porque no puede salir a trabajar. No necesito dólares, necesito pesos. En todo caso, después hay que ver que eso no se vaya a dólares, pero para eso hay otras medidas. No necesito dólares para pagar salarios. Insisto que una crisis de magnitudes extraordinarias requiere medidas de magnitudes extraordinarias. Sí, seguramente necesitaremos más medidas de control de capitales para evitar que esos pesos del helicóptero no se vayan a dólares, pero justo estamos en un momento donde el control de capitales es bastante fuerte, y por lo tanto seguramente van a tener que quedarse por algún tiempo. En este contexto también no hay que pensar en Argentina como un pedazo de tierra flotando en el universo, sino está en un contexto mundial, y no podemos esperar una salida exportadora. El comercio no va a ser una salida, por lo tanto vamos a tener que pensar más que nunca en el mercado interno. Y mi preocupación es que la pandemia puede llegar a lograr, espero que no, lo que la derecha no pudo lograr, o no puede lograr sostenidamente, que es bajarle el salario a los trabajadores, reducir los derechos de los trabajadores. Si no hay una mayor intervención del Estado, si no se sacan estos resabios, mitos económicos sobre la preocupación, que se lo escucha también al presidente decir eso, sobre cuidar el espacio fiscal o el equilibrio fiscal, la austeridad fiscal, realmente vamos a arriesgar el futuro, porque, digamos, hoy siempre se habla del péndulo argentino entre los gobiernos que van de derecha a izquierda. Si perdemos esta oportunidad y dejamos un piso muy bajo, un piso de salarios muy bajos, un piso de derechos laborales muy bajo, va a ser
después muy difícil de salir de ahí. Bueno, y esto, después quería hablar un poco de la tecnología. ¿En 5 minutos puedo resumir o abrimos a las preguntas? Sí. Bueno. Al contrario, es muy interesante lo que estás diciendo. Estos serían los desafíos de la pandemia. Los desafíos de la pandemia, en resumir, es emitir, así vamos a decirlo rápido, emitir, que el Banco Central llene el helicóptero y reparta plata, porque también a mí me resulta muy preocupante, colegas, conformes, como dicen, bueno, está bien, los ingresos familiares son 10.000 pesos, la gente está teniendo que salir a trabajar de incógnito, porque realmente, si no, no come, y eso también además es perjudicial para el control de la pandemia, pues estamos diciendo que se queden en su casa, pero aquellos que si se quedan en la casa, no, y esto estamos hablando acá de todos, desde un kinesiólogo que no puede atender, hasta alguien que vende medias en la calle, o sea, de todas, profesionales y de sectores más vulnerables, que no están pudiendo tener sus ingresos. Esas personas se ven obligadas, si el Estado realmente no pone plata realmente en el bolsillo de la gente, a tener que salir. Y eso va a ir en contra del control de la pandemia, va a ir en contra de poder salir, y bueno. Si llegamos a eso, y además, si no lo hacemos ahora, si no nos sacamos este mito de encima ahora, no lo vamos a hacer nunca. ¿Cuáles son los desafíos del día después? O sea, primero tenemos que llegar al día después. Argentina, bueno, está, además de con la pandemia, con un problema de restricción externa muy fuerte, debido sobre todo a la situación de desastre financiero que dejó Macri. Por lo tanto, vamos a tener muy comprometido el financiamiento externo, que sí necesitamos, por ejemplo, para importar tecnología, va a estar muy, muy limitado. Pero esta misma lógica de la importancia y la demanda efectiva, toda la mirada que tengo en la economía, digamos, que yo sigo de la economía, es el principio de la demanda efectiva, ¿no? Que la demanda efectiva, y esto va en contra de todas las frases, que es el gasto, que es la demanda la que genera la inversión, es la demanda la que genera la inversión y la genera el ahorro. Nada de estas cosas que nos han hecho creer de primero hay que ahorrar para después gastar, cosas que uno puede ser válido para una familia, pero no es válido para una economía entera. Esa cosa de no se puede vivir de fiesta, no, es la demanda la que después genera, la gasolina, digamos, de la economía. Y esto está bueno para pensar, cuando uno piensa en demanda, en crecimiento, y piensa en restricción de dólares, pensar la política tecnológica desde ahí. Cuando pensamos la política, los grandes avances tecnológicos, siempre han venido de la mano del Estado, de necesidades del Estado, porque es el Estado el que crea la demanda, por ejemplo, de una innovación, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, de armamento de avanzada para ganar la guerra. Es el Estado el que gasta en eso, crea la necesidad y crea la demanda. Y ese desarrollo técnico se pone en juego con una política industrial. Y, por ejemplo, esto es lo que está haciendo China, y encontré esta frase de Xi Jinping de 2016 que queda muy claro en la lógica que uno tiene que tener con el cambio tecnológico. Porque el cambio tecnológico nos permite, es una salida para el desarrollo, es una salida para pensar en qué gastar, para pensar en qué usar los dólares escasos que tenemos, o generar dólares, y esa tecnología finalmente la podemos o exportar o reemplazar importación. Y estas son políticas de largo plazo. Las políticas de largo plazo, como lo hizo Estados Unidos en la posguerra y como lo hizo China en los últimos años. Xi Jinping dice, China ahora enfrenta la difícil tarea de cambiar sus motores de crecimiento y modelo de crecimiento y ajustar su estructura económica.
Estamos implementando la estrategia de desarrollo impulsada por la innovación para aprovechar el papel de la innovación como el principal motor de crecimiento. Nos esforzaremos por lograr avances en grandes proyectos y áreas prioritarias y tomar la iniciativa en la realización de importantes programas y proyectos científicos internacionales. Otra vez, el rol del Estado. El rol del Estado para sacar de una crisis, el rol del Estado para mejorar la calidad de la vida de la gente, y el rol del Estado para pensar una estrategia de desarrollo basada en las tecnologías de largo plazo. Y acá el Estado tiene menos límites de los que nos han grabado en la cabeza, todos estos mitos, estas supersticiones, que son realmente, que nos atan las manos, y realmente cuando miramos las manos, esas manos no están atadas por ahí. Tenemos otros problemas, pero no esos específicamente. Entonces a mí me gustaría que de sus lugares hay que insistir, si se logran convencer de que realmente se tiene que hacer mucho más, que hay que sacarse de encima este tema de la austeridad, del equilibrio fiscal, porque esta es la última oportunidad. No es la última oportunidad, pero este es el momento, porque si no la situación que se nos viene va a ser aún peor. Bueno, muchas gracias por su atención, disculpen que me pasé, pero... No, está bien. Flor, buenísima tu exposición, nos encantó. Lo que sí no nos va a alcanzar 1 hora y media para la cantidad de preguntas y la cantidad de comentarios, pero a ver, ahora pasamos a la modalidad de preguntas y comentarios. Vamos a procurar no tomar la palabra más allá de 1 minuto, 1 minuto y medio, y bueno, se puede pedir, como ya dije, a través de levantar la mano en el chat, o bien ahí por la pantalla, porque nos estamos viendo todos. Me gustaría entonces arrancar con una pregunta, teniendo en cuenta, ahí lo tenemos a Juan que ya está levantando la mano, me gustaría arrancar con una pregunta que de alguna manera ya la estuvimos charlando cuando te hicimos la invitación y demás, y es que yo estoy dentro de esos prejuiciosos, todavía con resabios y pensamientos más bien neoliberales, donde inmediatamente pienso que la emisión monetaria va a generar sí o sí inflación. Bueno, ya me lo explicaste 2 o 3 veces, y bueno, realmente tenés razón, era una cuestión de prejuicio. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cuál es el límite de la emisión monetaria? ¿Cuánto se puede emitir? Porque la situación es un poco extraordinaria, y es cierto que tranquilamente la respuesta podría ser, no tengo idea porque esta situación es nueva, pero ¿cuánto se puede emitir? Es decir, ¿hasta dónde el Estado va a respaldar esta cuestión? En la ecuación que bien nos trajiste, se ve que Argentina tiene alimentos, y Argentina lo puede cambiar por tecnología, en una balanza de decir, bueno, vas a necesitar dólares para comprar tecnología. Pero ¿cuánto se puede emitir hasta no quebrar o colapsar la situación interna? Bien, cuando ante colegas pregunto, explíquenme cuál sería la causa en que la emisión genera inflación, sin usar el pleno empleo. Nadie responde. Nadie responde. Le hice hace poco a un grupo de 300 economistas heterodoxos, pregunté cuál es la causa por la cual la emisión genera inflación, y nadie me respondió. Pero para eso tenemos que saber cuáles son las causas de la inflación. Y las causas de la inflación, básicamente, son el aumento de los costos y la puja distributiva. Y acá les voy a mostrar un grafiquito que está desactualizado, pero se ve mejor así que mostrarlo. Esto, a ver, voy a compartir un segundito otra vez. Esta que es un trabajo de Trachtenberg que hicieron y Valdecantos, sobre la inflación en América Latina y en diferentes países de América Latina y en Argentina, y a ver si lo agrando, si lo pueden ver. Entonces ellos testearon varias hipótesis, y lo que pueden ver, por ejemplo, para Argentina 93-2003, y también se repite porque hicimos una estimación 2003 en adelante y es lo mismo. Fíjense, las principales causas de la inflación es la puja distributiva,
Por eso vemos que en países como Argentina, donde afortunadamente tenemos una importante densidad sindical, cuando se produce porque la inflación aumentan los precios y se sostiene, y eso empieza a aumentar, continuo. No tiene que ver, bueno, se aumenta una vez, no es inflación. Si los supermercados se hacen los vivos y por la pandemia aumentan el precio de los alimentos, aumentan los precios. Eso no es inflación, eso es aumento de precios. Ahora, si después vamos a reclamar porque aumentaron los precios de los alimentos, aumento de salarios, aumentan los salarios y después los empresarios aumentan los precios, la puja distributiva es la que genera inflación. Por eso por ahí en otros países no hay inflación en América Latina, porque tiene una situación de derechos laborales muy paupérrima. Entonces, tenemos en la naranja, acá vemos lo más importante, ¿no? El naranja sería la puja distributiva, el rosa es la inercia inflacionaria, pero no se puede explicar todo por inercia, porque llega un punto que la inercia se agota, pero bueno, también se traslada. Y después, lo que sí es muy importante es la que tiene los puntitos, acá y acá, que es el tipo de cambio. Que esto es nuestro principal problema. Vemos, bueno, en el resto de América Latina no es muy importante la puja distributiva porque básicamente no tienen poder de organización los trabajadores. Quiero salir de acá, ¿cómo salgo? Para verlos otra vez. ¿Cómo hago? Tenés que ir arriba. Arriba, ahí está. Genial. Ahí estamos. ¿Ya me ven? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces lo que sí es importante en Argentina es las devaluaciones, como todos ya sabrán. O sea, cuando cualquier cosa que produzca una devaluación, eso sí impacta en los precios y por la puja distributiva hace que haya inflación. Entonces, cuando tenemos estas medidas tenemos que pensar, a ver, ¿por qué esto puede ser inflacionario? No porque además hay una cuestión técnica, digamos, que el dinero no es el dinero, no es el billete que imprime el Banco Central. La principal cantidad de dinero que tenemos es el dinero bancario, el dinero que crean los bancos. Entonces, el Estado puede estar emitiendo, pero el dinero que crean los bancos está colapsando. ¿Por qué? Porque se rompen las cadenas de pagos, porque no hay créditos, porque la gente no tiene plata. Entonces, la cantidad de dinero no tiene necesariamente que ver con lo que emite. Esta es una cuestión muy confusa, ¿no? La base monetaria es esto, que son los billetes que emite el Banco Central, y la cantidad de dinero en la economía es una porción más grande de la torta. Entonces, el primer error técnico es decir, emisión aumenta la cantidad de dinero. Y después, la única forma que la emisión, como es pensado por la teoría ortodoxa, se vaya a precios es cuando se está suponiendo que hay pleno empleo. Que hay pleno empleo de los factores productivos, o sea, del trabajo. Que hay pleno empleo de mano de obra, y la capacidad productiva no se puede aumentar. Entonces, querés comprar más harina, y las fábricas están a tope, y está a tope, y a nadie se le ocurre invertir en harina. Entonces es una situación donde tenés una situación que no ocurre. ¿Por qué? Porque lejos estamos de pleno empleo, y además, si uno tiene algún cuello de botella, algún sector, ese sector va a ampliar, va a invertir. Entonces puede ser, no solamente necesitas pleno empleo, sino que además necesitas que la inversión no se dirija a los sectores donde hay mayor demanda. Dos cosas que no funcionan así. Bueno, tenía otro gráfico ahí para mostrárselo. Entonces, vos me decís ahora, si emitís, o sea, estás emitiendo en un contexto donde el dinero se está destruyendo, porque nadie está tomando créditos, nadie está, ya ni están pagando salarios, muchos sectores, entonces la cantidad de dinero baja. Y después, por pleno empleo, lejos estamos de eso. Entonces, la puja distributiva está cayendo, porque la verdad esto es así, cuando hay menor desempleo y los trabajadores tienen más margen para pedir aumento de salarios, se pueden suceder cuestiones inflacionarias. Ahora que, hablando en términos de Marx, el ejército de reserva es cada vez más grande.
Entonces la puja distributiva, claramente, por ahí no va a venir. No me preocuparía porque, lamentablemente, eso está bastante frenado por la propia crisis. Entonces el único lugar donde puede venir es por una devaluación. Entonces, puede ser que vos repartís dinero en helicóptero y eso lo agarra alguien que tiene ahorros, alguien que todavía sigue cobrando o no le cayó el ingreso, y vaya a comprar dólares. Entonces empuja una devaluación y eso sí se traslada a los precios. Pero bueno, para eso están los controles de capitales, para eso está el control. Pero ese es el canal. El canal es la devaluación que baja salarios y genera inflación. No es que emite, no es la noción es tan ortodoxa de decir, le das a la maquinita y aumenta de precios. ¿Por qué? Y porque hay más precios. Yo escucho en la radio, siempre digo, y dicen, hay más pesos circulando y con esos pesos la gente no sabe qué hacer. O sea, el dinero es dinero bancario. Y no anda. O sea, yo digo, bueno, démelo a mí, yo lo guardo. Si hay muchos pesos circulando, no saben qué hacer. Yo lo guardo. No es así. Pero bueno, esto está, técnicamente está para discutirlo mucho, pero no tiene explicación. Que alguien venga y me lo explica, yo lo entiendo, pero cada vez que hacemos esta pregunta, nadie viene a explicármelo. Entonces, se recurren a cosas. Entonces no podés emitir infinito. Bueno, no. Saquemos el argumento de infinito, porque no es un argumento válido decir emitir infinito. ¿Qué es emitir infinito? Así que bueno, yo no me preocuparía por eso la última medición de inflación fue más baja. Hay que mirar el tipo de cambio, y el Banco Central no solamente tiene que repartir plata, sino tiene que controlar mejor el mercado de dólares. Pero en medio de una cuestión de default también está complicado, pero no es por la emisión, es por la situación de default. Tal cual, tal cual. Buenísimo, Florencia. Le dejamos entonces la pregunta a Juan Brunati, Jorge. Y no sé quién más sigue, a ver si no estuvimos viendo las manos, a ver si alguien quiere tomar. Ahí está, Oscar. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Florencia. Muchísimas gracias, realmente muy buena la presentación. Realmente saco un montón de cosas claras. Y bueno, esta introducción voy a tratar de ser lo más corto posible, pero a ver, también me asusta mucho que le hayas hecho esta pregunta a 300 empresarios y que no te la hayan sabido. 90. Economistas, perdón. Te quiero decir, soy licenciado en Administración, no soy economista, siempre me gustó todo el tema macroeconómico, aunque siempre le pego de costado, por lo tanto temo pecar de iluso, de simple, si se quiere, por no tener demasiado sustento, pero habiendo estudiado en una universidad muy neoliberal, donde uno tenía que después armar las herramientas desde otro lado, una cosa que a mí me explica, por ejemplo, el tema de la explicación, más allá de lo que sería el dólar con convertibilidad, en el sentido de la cantidad de reservas que podés llegar a tener en dólares respecto a la emisión monetaria. Eso te da un parámetro determinado que si vos seguís imprimiendo, el dólar, o sea, el valor dólar convertible en determinado momento te puede llegar a pegar un ajuste vinculado con eso. Hay una cosa que vos estás mencionando que está muy bien, que la emisión secundaria de dinero es mucho más fuerte que la emisión primaria. Por lo tanto, emitir billetes no pasa nada si en la emisión secundaria estamos teniendo un mercado libre que se transforma en un gran banco que genera mayor movimiento, y con todo esto aparecen las criptomonedas. Entonces, más medios de cambio que hay, y digamos que la emisión no puede ser infinita, porque, digamos, a partir de que, o sea, ¿hasta cuándo se puede? Hasta que la gente acepte como moneda de cambio lo que uno está entregando. Por lo tanto, creo que eso siempre fue así. De hecho, una vez me definieron que un país se extiende al punto donde es aceptado su dinero, y eso, digamos, esto fue un economista neoliberal que me estaba planteando esto, pero le vi bastante sentido respecto de eso, en el sentido de que en la medida de que ya no quieran recibir pesos porque se devalúan, ahí vamos a tener que parar la máquina, creo que ese es el límite. Pero lo que vos decís tiene todo sentido, en el sentido de que la devaluación
con respecto al dólar es lo que más nos afecta respecto inflacionariamente. En este sentido, tengo una teoría que Estados Unidos emite sin respaldo, históricamente, con la inteligencia de no quedárselo dentro de su país, de transferirlo, sobre todo a través del Fondo Monetario, pero a través de diferentes elementos de financiación. Por lo tanto, nosotros tuvimos el problema con Macri, que no emitía, pero que recibía dólares. Esos dólares se fugaban por el mercado informal, más allá de algún contado con liqui, pero entonces nos quedábamos con la inflación del dólar de Estados Unidos. O sea, yo sigo creyendo que la emisión sin respaldo genera inflación, incluso la emisión en dólares. Lo que pasa es que la inflación queda en este país. Entonces, ahí, con el tema de las importaciones, con el tema del turismo, con el tema de... son todos los lugares de salida de dinero, de salida de dólares, pero el mercado informal es el que más dinero se llevó en esta Argentina durante todo el tiempo. Si vos haces la curva entre deuda y fuga de divisas, es clarísima, y ahora hoy es un tema que está muy vigente. Me parece a mí, por eso te digo que es lineal, es espectacularmente lineal en los últimos 40 años, cómo la fuga de divisas acompañó el endeudamiento. Entonces, ahí es donde yo me explico a mí, que la emisión de dinero sin respaldo de ellos me genera la inflación a mí. Eso como primer punto, y por ahí quería hacerte este análisis en este tenor. Y por otro lado, estoy viendo con mucha, quería que me comentes, estoy viendo con mucha sorpresa lo que en el 2019 China ya había planteado, en el 2009, perdón, China ya había planteado en el sentido de armar una canasta de monedas y no tener el dólar como única moneda de cambio. Ahora el 4 de mayo, China dijo de que no va a recibir para sus operaciones internacionales el dólar. Por lo tanto, va a recibir solamente yuanes. Y que a partir de noviembre van a sacar la criptomoneda del yuan digital, el DC, Digital Coin E-Commerce Payment, o sea, van a generar una moneda de cambio internacional donde el dólar va a dejar de tener el protagonismo en el mercado, el consumo con China. Entonces te pregunto respecto de eso, o sea, a nivel internacional en esta pregunta, yo te entiendo de que hoy es la pandemia, pero ¿cómo ves vos que va a jugar, que la crisis no va a ser solo argentina, sino que va a ser internacional? Entonces, todos van a necesitar emitir y todos vamos a emitir al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pensás vos respecto de esto? Como vos mostraste bien, los países, estamos emitiendo lo que posiblemente puede ser el crecimiento en un buen momento, el 1, el 3, el 5 del PBI total. Entonces, eso sería una tasa china, el 7% de crecimiento, que no lo vamos a tener encima. Ahí es donde viene mi pregunta. ¿Cómo ves en el mercado mundial la emisión indiscriminada? Porque no es nada más que nosotros solos. Perdón por haberme extendido, ¿verdad? No hay problema, Juan, muchísimas gracias. Flor. Bueno, un montón de cosas de lo que vos estás diciendo. Mira, voy a mostrar un cuadrito que de otra presentación que mientras hablabas lo tengo ahí ordenado, así que lo pude encontrar y salgo. Que vos decís sobre la causalidad. Fíjense, esto es de una página muy divertida que dice, fíjense, por ejemplo acá, ven mi flecha, dice, el verde es el gasto sobre ciencia espacial y tecnología en Estados Unidos, es el verde, con la tasa de suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación, se mueven igual. ¿Tendrán algo que ver? No, eso se llama correlación espuria, que sucede mucho, que dos cosas bueno, y así hay muchas, por ejemplo, el precio del crudo, de la importación de crudo en Noruega, la verde acá, con los automovilistas que mueren por chocar con un tren,
se mueven igual. ¿Hay una relación? No. Cuando uno ve una relación, y cuando uno ve que dos curvas se mueven igual, como fuga y endeudamiento, uno tiene que primero ver que no haya una correlación espuria, como se llama ahí, que no tenga nada que ver si no es de casualidad, y la otra, si no es de casualidad, contar la explicación, qué explica qué, digamos, eso lo da la teoría. Y no sé ahora cómo volver a ustedes. El botoncito de arriba, Flor. Ahí. Acá. Bueno, así que hay que meterse un poquito más. Vos lo dijiste con respecto a lo del respaldo. Lo del respaldo es algo de la convertibilidad, de un régimen monetario que no es el que está vigente, donde la política monetaria está restringida por la cantidad de reservas, no es eso. No estamos en la convertibilidad, así que hay que sacarse también la convertibilidad de la cabeza, porque no necesitamos respaldo en reservas para poder emitir, podemos emitir igual. Y aunque no emitamos, podemos emitir igual. Después, ese economista que vos nombrás, seguramente muy ortodoxo, relaciona el valor de la moneda con la escasez de la moneda doméstica. Entonces hay muchos pesos, eso ya lo hablé, hay muchos pesos en relación a dólares, entonces vayan a comprar dólares. Los pesos no valen por la cantidad de pesos que hay. Ese concepto de oferta y demanda. ¿Por qué aceptarían dinero? Y en la medida que tengamos que pagar impuestos, vamos a seguir aceptando los pesos, mientras que nos sirva para pagar impuestos en un Estado, eso es lo que le da el valor. ¿Por qué la gente no quiere tener pesos? Es porque Argentina tiene problemas de restricción externa, se devalúa, entonces vemos que las devaluaciones, pero eso no tiene que ver con la emisión, eso tiene que ver con otros problemas estructurales de Argentina, no tiene que ver con la emisión. Entonces sí, en una economía con mucha inestabilidad financiera, porque el tipo de cambio se devalúa constantemente, la moneda pierde valor, sí, vamos a tratar de, si tenemos ahorro en dólares, pero no tiene nada que ver con la emisión. Con Macri, bueno, Macri, ahí tenemos en Macri la inflación fue muy alta. ¿Por qué? Porque subió el precio de los servicios públicos, devaluó muchísimo, y trató de frenar la inflación tratando de aniquilar los acuerdos, las paritarias, que afortunadamente no pudo, aunque el salario real cayó igual. Entonces lo que genera la inflación es eso, independientemente de la emisión, esas son las causas de la inflación, el aumento de tarifas, la devaluación, eso es lo que genera la inflación. La crisis mundial, ojalá ahí como muestran esa en CEPAL, todos empiezan a emitir a lo loco. Las deudas en moneda local de cada país tienen que aumentar, van a aumentar, si no vamos a caer en una recesión más grande que, no sé, nos va a sacar una tercera guerra mundial, o sea, de la crisis de los 30 se salió con la Segunda Guerra, o sea, más allá de todo lo que se habla de New Deal, de todo lo que hizo Roosevelt, no logró Roosevelt con todas las políticas que no logró salir de la crisis por eso. Estados Unidos salió de la crisis porque entró en guerra y era un país más o menos, no era una potencia, ni cerca una potencia militar, y puso todo el Estado, toda su cabeza en la innovación y su demanda para construir armamentos, a lo loco. O sea, les recomiendo, es ahí en Netflix un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, es increíble, dice, bueno, en 3 meses reparaban esos buques portaaviones enormes. Bueno, si eso no es el Estado gastando con una dirección muy clara, ¿qué es? Y digamos, se salió de ahí, se salió la recesión, Estados Unidos y el resto del mundo. Y si no hacen eso, se nos va a complicar muchísimo también a nosotros, porque si los países no emiten, los países no hacen hay un rol fuerte del Estado para atajar la caída de la economía que va a haber. Si los países no crecen, no importan, y si los países no importan, tampoco nosotros exportamos. Entonces, vamos a caer, las pocas entradas que tenemos de dólares van a caer, y a esperar. O sea, van a caer muchas las importaciones porque la economía se va a hacer pelota, y cuando la economía decrece, las importaciones caen, como pasó en el último de Macri, por eso
de ahí sobran dólares, pero también va a caer el mundo, así que no sabemos cómo vamos a quedar en términos de saldo de dólares. Y esa era tu pregunta, igual eran muchas cosas, pero a mí no me preocupa emitir a lo loco, o sea, ojalá, eso es lo que yo estoy pidiendo, que emiten a lo loco, porque si no, no hay salida, o sea, no hay salida. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que crezcamos a un 10%, tengamos déficit en la cuenta corriente y haya pleno empleo. Después de ahí es emitir a lo loco. Bueno, buenísimo, Florencia, gracias. Teníamos la palabra también de Oscar Lamberto, que la había pedido hace un ratito, y después seguimos con Alberto Aller, que me parece que también pidió la palabra. Bueno, yo por un problema de honestidad intelectual y por tener la desgracia de ser demasiado viejo, he vivido todas las crisis de los últimos 60 años. De un lado, las del otro, para ver un modelo parecido al que está planteando, recuerdo el modelo de Helvar. O sea, Helvar apuntaba al pleno empleo, a un control estricto de todos los precios y a una emisión ilimitada, ¿no? El control de precios era tan estricto que, por ejemplo, decía, el kilo de carne vale 4 pesos. Y yo me acuerdo que tenía unos clientes que tenían una feria ganadera, y como era 4 pesos y no podía hacer cosas que hacían en la feria, aumentaban los kilos. Entonces todos los animales que se vendían tenían 1000 kilos, porque el sistema de control de precios, por más policíaco que fuera, no funcionaba. ¿Qué pasaba por otro lado? Como en Paraguay, en Chile, en Bolivia, lo que acá valía 2, en otro lado valía 4, la fuga no de capitales, la fuga de mercadería era brutal. Y obviamente terminó en el colapso de Rodrigo, y después vino todo lo que vino con el Martínez Doy y compañía, y después viví también las dos hiper, o sea, la de fin de Alfonsín y el principio de Menem. Yo me acuerdo que yo cuando en la hiper de Alfonsín, yo era diputado, y cobrábamos los sueldos toda la semana, porque la emisión era infinita, no se recaudaba nada, estábamos en cesación de pago. Sí me acuerdo que un maestro ganaba $15 y un jubilado 10. Pero, por supuesto, las máquinas de emitir billetes no paraban nunca. O sea, yo creo en los hechos racionales. No soy un enamorado del equilibrio fiscal, creo que es mejor tenerlo que no tenerlo. Si es necesario tener déficit con una situación como esta, hay que hacerlo. Y tampoco creo que emitir sin límites sea la solución, porque en algún momento se paga. O sea, si emitir sin límites sería la solución, no tendría sentido cobrar impuestos. ¿Por qué cobrar impuestos? Porque evidentemente tiene que haber un esfuerzo por parte de la sociedad de sostener al Estado. Y deteriorar permanentemente el valor de la moneda hace que la gente termine no confiando en su moneda. O sea, en Argentina no hay una pasión por el dólar, por un fanatismo. Cuando yo era chico, no había dólares. Para viajar al exterior había que pedir permiso, te daban un monto fijo en dólares, que creo que eran $1000 con el pasaporte, y tenías que buscar en el mercado negro el resto del viaje. Pero esto, digamos, la pasión por el dólar en Argentina empezó con Martínez de Oz, creo que fue cuando... y después continuó. O sea, pero ¿por qué la gente busca dólar, que además es una moneda que se devalúa? Porque no hay alternativas de ahorro en Argentina. Y ahorrar no es malo. O sea, los sectores que tienen para ahorrar, es bueno que ahorren. Y es bueno que ahorren en los bancos.
porque es el mecanismo que permite que exista el crédito. Por lo menos, esto decía en los libros, yo era chico que estudiaba economía, ¿no? Y a mí me parece que todo el mecanismo de despreciar la razonabilidad económica termina en un momento u otro en un desajuste, ya sea por derecha o por izquierda, o sea, porque, en definitiva, Martínez de Oz y Macri y varios sistemas tuvieron el mismo fenómeno, que era que el déficit ni siquiera era para mantener el gasto, el déficit era para mantener los intereses. O sea, entonces, en ese momento se emitía a lo loco para conseguir, o se endeudaba a lo loco, porque nosotros tenemos una característica en Argentina. Una generación hacemos pelota del crédito y la que viene hacemos pelota de la moneda. O sea, y después nos quedamos sin moneda y sin crédito, ¿no? Esto es cíclico en Argentina, por lo menos ha pasado en los últimos 60 años. Entonces yo, discúlpeme, pero creo que en la emergencia hay que echar mano a emitir moneda, porque no hay otra plata, no tenemos crédito, no hay recursos. Pero que esta sea la solución para motivar el crecimiento de la economía, no lo creo, porque me lo dice en la historia que no es así. O sea, para que haya, se tiene que mover la economía, tienen que haber las dos cosas compasadas, tiene que haber demanda de bienes y también oferta. Porque si empezamos a pelearnos por pocos bienes, a mí me tocó ser secretario de Hacienda en la crisis del 2001. ¿No? Tengo un libro que se llama Los 100 peores días, que me tocó vivir a mí. Esos días no había moneda, el Banco Central no emitía porque todavía estaba una ley de la convertibilidad. Nos teníamos que arreglar con lo que fuera. ¿Qué es lo que fuera? Las cosas sin moneda, y me acuerdo que teníamos los LECOP, que era una moneda que emitíamos nosotros. Los LECOP eran un mes de sueldo. La velocidad de circulación de los LECOP era impresionante. Los largamos el lunes, el martes los teníamos de vuelta, porque la gente se los sacaba de arriba, o sea, lo usaba para pagar impuestos, o sea, y en determinado momento llegó a valer más que el peso, porque como el LECOP no pagaba impuestos, y las transacciones bancarias tenían un impuesto del 6%, se cotizaba el LECOP en 1,06 porque además manejaba toda la plata en negro. O sea, hay que decir, todo esto yo creo que significa racionalidad. O sea, todos los fanatismos de un lado y del otro no sirven para arreglar los problemas. Los problemas se arreglan mirando la realidad. O sea, hoy hay millones de argentinos que la están pasando. Hay millones de argentinos, hay que arreglar el problema. Ahora, el otro problema significa que además hay que generar las condiciones para que haya trabajo, para que haya inversión, para que haya actividad productiva. Porque nosotros no podemos tener un país con 40 millones de subsidiados. O sea, necesitamos un país con 40 millones de gente trabajando. Y el trabajo no es algo que se cree por decreto. Tiene que haber, voy a decir una mala palabra, tiene que haber un mercado. O sea, que también aparentemente es una mala palabra. Hay mercado, los mercados existen. Solos concentran y excluyen. Por eso el mercado tiene que ser regulado. Pero no lo podés ignorar. Y también hay un mercado del dinero. Y este mercado del dinero hace que cuando hay mayor cantidad de dinero que cantidad de bienes, el valor de la moneda se pierde. Y la gente busca alternativas. Así que, bueno, discúlpame, pero a lo mejor estoy equivocado y ojalá tenga razón. Yo no voy a ver seguramente el efecto de esas políticas, porque ya estoy demasiado viejo. Pero la historia me dice que en general no han tenido demasiado buenos resultados. Gracias, Oscar. Flor. Bueno, con respecto a la racionalidad económica, todo lo que yo digo lo sostengo con teoría económica, y además he hecho varios trabajos econométricos para encontrar evidencia empírica de las cosas que sostengo desde la teoría. No es que lo que yo digo es científico, digamos, está respaldado por teorías. Y en economía hay muchas diferentes lecturas teóricas.
la que está más impregnada en todos es el mainstream, lo que se dice la corriente principal, que es una de tantas, que no es la verdad, digamos, ¿no? Y todas las cosas que usted dice, Oscar, tienen una teoría atrás. Y eso es lo que yo puedo discutir, no da para discutir en 20 minutos, pero lo que yo digo no está respaldado en fanatismo, sino está respaldado en muchos estudios, mucha bibliografía y mucha evidencia empírica. Y la historia la escriben historiadores que tendrían que revisar también sus teorías, sus lectores de teoría económica. Siempre con unos colegas decimos tenemos que reescribir la historia argentina, darle otro significado con otra lectura económica. La historia está escrita, cuando uno habla de los 80 yo más claro no lo puedo ver. Los 80, ¿qué tienen? Argentina tenía una deuda enorme, tenía que pagar muchísima deuda, porque se le cortó el financiamiento a Argentina y al resto de América Latina, tenía que pagar capital e intereses. Y no tenía dólares. ¿Por qué no tenía dólares? Porque importaba más lo que exportaba, más todo lo que tenía que pagar era mayor a los dólares que le entraba por la cuenta comercial. Entonces no tenía dólares. Como no tenía dólares para pagar los intereses, tenía que devaluar. Al devaluar, caía la economía, porque cae el salario real, y al devaluar es meterle fuego a la inflación, es lo que yo digo, es la devaluación, porque tenían que pagar. Entonces vemos Argentina, una crisis externa enorme, sin financiamiento, sin dólares, y teniendo que pagar intereses y capital en dólares, entonces las devaluaciones, entonces lo que hay que mirar ahí, las devaluaciones con la inflación. El Estado salía a emitir atrás, porque para respaldar, porque si no emitía, la gente con qué compraba las cosas. Si se devaluaba, aumentaban los precios, y el Estado no salía a pagar sueldos con emisión, si hubiesen aparecido las cuasimonedas también ahí, como aparecieron en la convertibilidad. La convertibilidad de las cuasimonedas aparecen porque el Estado no podía emitir si no tenía reservas, las reservas estaban cayendo porque se estaban fugando. Entonces ahí volvemos, ahí vemos en los 90, por ejemplo, que había nada de pesos, no había billetes emitidos, y no es que la gente está diciendo, hay escasez de pesos, vamos a retener pesos y a vender nuestros dólares. Había una fuga fenomenal. Entonces ahí también podemos ver que hay evidencia contraria a que no tiene que ver con la cantidad de pesos en la economía, porque en los 90 no había pesos en la economía. El Banco Central no emitía porque las reservas estaban cayendo, y había una fuga fenomenal. Entonces no tiene que ver en que la gente entra al Banco Central, mira cuánto es la base monetaria y dice, uy, la base monetaria es muy grande, voy a comprar dólares. La gente compra dólares porque Argentina y muchos países de las características argentinas, tiene un problema de escasez de dólares por la estructura productiva que tiene, que es todo un tema, desde Prevish podemos tomar ese tema en adelante. Entonces, como eso genera muchas devaluaciones e inestabilidad, el peso pierde valor por la instabilidad y entonces compra dólares. No es un tema de que a los argentinos nos gusta el verde, no es un tema, se explica, la economía, la teoría explica esas cosas. Entonces, a mí cuando hablan de historia es, bueno, revisemos también la historia, y hay otra explicación de la historia que la que dan los historiadores, algunos historiadores, que es también la historia oficial. Y ahí nos podemos poner con los números, y yo me he puesto con los números, y en mi explicación también puedo argumentar, digamos, no es una cuestión de fanatismo, porque podría hablar con fanatismo de temas que no conozco, no sé, de decir si hay extraterrestres o no, pero no de este, que es justo el que conozco. No todo, porque es inmenso, pero algo me dedico a ver eso. Y lo mismo cuando dicen oferta, es toda la discusión. Para mí, cuando arranco las clases de macroeconomía, digo, una de las discusiones más importantes que quiero que tengamos es qué genera qué, la inversión, ahorro, o el ahorro, la inversión. Entonces muchos dicen, bueno, no importa, basta de darle a la demanda porque lo que importante es la oferta. Ahora yo me pregunto, si hay mucha demanda, la gente está demandando muchas botas, muchos zapatos. Los tipos que hacen zapatos, que viene la gente a golparse y no hay más, y dice, no, no tengo más zapatos. ¿Qué hace ese hombre? ¿Se cruza de brazos y aumenta el precio? Si aumenta el precio va a venir otro que produce carteras a producir zapatos. ¿Qué hace? Y va a poner una fábrica al lado, porque el zapato es un bien reproducible. No es cuadros de Picasso, que está bien, si hay mucha demanda de cuadros de Picasso, el precio va a subir porque hay un cuadro de Picasso. Sí. No, los bienes reproducibles se reproducen. ¿Y cómo se reproduce? Si yo tengo mucha demanda, si
Si yo tengo una fábrica de zapatos y tengo mucha demanda de zapatos, ¿qué hago? Subo el precio. Y subo el precio, va a venir una competencia porque estoy ganando mucha plata y me va a poner una fábrica de zapatos, va a aumentar la oferta de zapatos, baja el precio. Y si me avivo, lo que hago es, aumento la producción de zapatos, tiro una pared y compro una fábrica. Además, ahí tenía el cuadro que no mostré para no compartir otra vez, la economía no funciona en pleno empleo, las fábricas funcionan al 70% de la capacidad en sus mejores momentos. Entonces, eso de la oferta es un mito también, porque si no, hay también datos empíricos que hacemos con respecto a la inversión, va reaccionando a eso, se aumenta la demanda, no es que la demanda es una cosa y la oferta es otra, no, o sea, la demanda alimenta la oferta. Pero esa es una de las discusiones en teoría económica de las más importantes. Y otra vez, yo digo, explíquenme no con creencias, explíquenme, bueno, no, digamos a los colegas, explíquenme cuál es el canal de transmisión, cuál es el canal de transmisión de la emisión de la inflación. Después nos vemos, obviamente que en los momentos donde hay mucha inflación, hay que emitir, pero la emisión es consecuencia de la inflación y no la inflación de la emisión. Otra vez, cuando vemos esas dos curvas hay que explicar qué explica qué. Y cuando vemos, y hay técnicas econométricas para ver eso, es así, porque si el Estado no sale a emitir, no puede pagar salarios, que los salarios aumentan porque hay inflación. Entonces es al revés la causalidad. Cobrar impuestos, entonces también, la gran frase de decir, bueno, a ver, entonces si no importa el déficit, superávit fiscal, no cobremos impuestos. No, porque si no cobremos impuestos, ¿la gente para qué tendría pesos? Hay que pagar los impuestos, por eso tenemos pesos. Dos, los impuestos son una buena forma de mejorar la distribución del ingreso. Ahora que se está discutiendo el impuesto a los grandes bienes, yo digo, genial, pero no es porque necesitemos plata para financiar el gasto. Genial porque eso es más justo en la distribución del ingreso. Hay que, en algún momento la tienen que poner, pero porque yo busco una justicia en la estructura tributaria, no porque diga, sin eso no podemos aumentar el IFE. Digo, este es el momento, hagámoslo porque este es el momento. Bueno, esas cosas, no sé, me perdí. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Tenemos 2 o 3 preguntas más. Yo no sé si Esteban se fue, pero estuve intercambiando ahí unos chats. Él me parece que se fue, dejó la computadora porque tenía otra cosa que hacer, pero aprovecho yo para hacerte el comentario que él te iba a hacer. Y él te quería preguntar por la estructura de la solución política, porque está muy claro que necesitamos una direccionalidad. Retomo la idea esta de, bueno, Estados Unidos en la Segunda Guerra, pero era fácil montar una arquitectura y una direccionalidad, construir desde una oferta que decidió el Estado. Finalmente, claro, así el keynesianismo funciona solo, ¿no? Esa demanda es una demanda completamente estructurada, ¿no? Construida en algún punto. Y esto es lo que más o menos comentaba, o por lo menos lo que entendí que comentaba Esteban. Pero bueno, no quiero avanzar en esta pregunta, simplemente era un comentario. Te lo dejo ahí como para que vayas también cerrando, nos van quedando 12 minutos, y tenemos al habla, gracias Oscar por tu intervención, tenemos al habla a Alberto. Jorge. Bueno, no sé si se escucha. Perfectamente. Sí, se escucha. Bueno, en principio, gracias por la exposición. Un pequeño aporte, voy a volver un poquito para atrás. Te hablo de Estado y tecnología. Me presento para ver por qué te voy a ese tema. Yo soy secretario del Foro para una Nueva Política Industrial, una asociación civil, de la que Jorge Saccagnini es vicepresidente. 2 breves comentarios. O sea, primero Estado, o sea, obviamente es muy importante el Estado puede servir para en la defensa y servicio a un pueblo o para su sometimiento. Y esto también depende de que el gobierno que lo conduce, para gobernar a favor del pueblo, tiene que contar con el concurso organizado del pueblo, si no, termina condicionado por los grupos concentrados de poder y muchas veces termina sometido.
En lo que hace a participación, quería comentar una pequeña experiencia del Foro para la Nueva Política Industrial. Usted habló del Estado como, de alguna manera, demandante de tecnología, promotor de investigación y desarrollo. Y nosotros hemos desarrollado algo a partir de lo que era el triángulo de Sábato, o sea, la interactuación de Estado con empresarios y con la academia. Nosotros hemos ido un poco más allá, incorporando, o sea, lo que definimos como el hexágono virtuoso, que en definitiva es una forma de participación organizada, digamos. ¿Y en qué consiste el hexágono virtuoso? Al triángulo de Sábato le hemos incorporado 3 vértices más, o sea, en principio los trabajadores. Segundo lugar, además de la academia, los técnicos, y después el demandante de tecnología. Nosotros creemos que el Estado, como demandante de tecnología, es central, pero también es muy importante actuar conjuntamente de estos 6 puntos, ¿no? O sea, Estado como demandante de tecnología, los empresarios, los trabajadores, la academia, los técnicos. Entonces, bueno, este es el comentario, un poco el aporte que quería hacer brevemente, ya que el tiempo es limitado. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y nos quedaba, no sé si alguien más quiere hacer una última intervención. Ahí está levantando la mano Fagner, ahí tenemos a Rosana. A ver, Jorge, si le damos a Fagner y Omar también. Bueno, nos vamos a pasar un ratito más, parece. A ver, arrancando primero por Fagner, les pido que las intervenciones sean cortitas, no más de 1 minuto. Jorge. ¿Ahí me escuchan? Ahí va. Sí. Bueno, primeramente buenas noches a todos, buenas noches Florencia, gracias por toda la explicación. Mi pregunta es, porque la verdad no tengo muy claro por dónde va acá el gobierno, yo tengo más claro lo que está pasando en mi país de origen, allá estamos yendo en la contramano de todo, bueno, yendo en la contramano del combate al coronavirus y en la contramano de las tendencias económicas, ¿no? En Brasil está intentando empujar todas las medidas neoliberales a avanzar con todo lo que sea posible en plena pandemia. Y acá, a nivel local, ¿cuál es tu visión de dónde se ubica la estrategia a mediano o largo plazo del gobierno en relación a tu visión, a tu análisis, a tu propuesta? Bueno, Flor, vamos directamente con una respuesta pequeña y después seguimos con Omar y Rosana. Sí. Me olvidé decir antes, que justo ahí ahora me da el pie, con respecto al déficit fiscal, el superávit fiscal es algo que los acreedores van a pedir. Los acreedores del mercado de financiación internacional, que necesitamos acceder a ese crédito porque necesitamos dólares, ellos son los que van a pedir el déficit fiscal. Entonces, ahí necesitamos tener, pero para negociación, digamos, porque es lo que impone el mercado internacional y nosotros queremos acceder a ese mercado. ¿Cómo lo veo a la situación local? Veo que es poco lo que se está haciendo. Se está haciendo muchas cosas, pero se tiene que hacer mucho más, mucho más. Me parece que es poco el IFE, me parece que es poco las transferencias directas que se están haciendo, y me preocupa mucho escucharlo al presidente y a muchos de los economistas que trabajan con él, que comparto con ellos un montón de visiones políticas y algunas económicas. Me preocupan que se aferren como dice Samuelson, a esta superstición de superávit fiscal. Y yo al principio decía, bueno, es porque se está negociando con yo como en el fondo pienso, bueno, como se está negociando con los acreedores, la verdad yo también estaría diciendo, queremos llegar al superávit fiscal, pero por un tema de negociación. Pero ya llego a pensar que no es solamente como carta de negociación para quedar bien con los acreedores, sino me parece que mi preocupación es que realmente se esté convencido de eso. Se esté convencido que se necesita el superávit fiscal, entonces están planeando gastar en algún lado, pero recortar en otros. No. Y se están quedando cortos. Yo lo que me parece es como cierta
satisfacción esa cosa de las políticas que han hecho, que están muy bien, pero que son pocas. Y esto incluso, como decía, pueden llegar a agravar el control de la pandemia, porque la gente está saliendo a trabajar igual, disfrazada, está saliendo a trabajar igual porque necesita comer. Entonces, la situación local, en resumen, eso, el desafío es deshacerse de eso. No sé qué plan de negociación con los acreedores, lo que tengan que decirle a los acreedores para cerrar, todo hay que decirle, pero después tienen que hacer mucho más. Gracias, Florencia. Bueno, le damos la palabra entonces a Omar. Omar. Ahora, hola Florencia, mira, yo te quería hacer una pregunta muy cortita porque hasta ahora no lo hemos escuchado, me parece en tu exposición. Yo estoy parcialmente de acuerdo con el tema de la emisión y, bueno, solucionar el problema de la crisis en la emisión. Pero lo que no me queda claro es cuál es tu propuesta respecto del papel de los bancos en este sobregiro de la emisión, ¿no? Es decir, si los bancos van a seguir siendo factor de canalizar esta sobreemisión en el tema del giro hacia la especulación monetaria, fundamentalmente en la exteriorización de la economía, ¿no? Es decir, que sean elementos para que ese canal de emisión que está haciendo el Estado sea extranjerizado nuevamente, ¿no? No sé si dentro de esta teoría económica, yo te digo, yo no soy economista, soy sociólogo, y bueno, es un tema que entiendo relativamente, no soy un especialista, ¿no? Gracias, Omar. Muy buena pregunta. A ver, los bancos son empresas, ¿no? Entonces no se le puede pedir a una empresa que haga cosas que vayan en contra de su interés. Partamos de ahí. Yo creo que la mejor forma, son dos cosas con respecto a los bancos, me parece, si entiendo bien tu pregunta. Me parece que la ayuda hay que hacerla directa, no hay que esperar que sea a través de los bancos, parece que eso no es eficiente, no es tan eficiente como depositar plata, o sea, sí, depositarle plata a los sueldos, o cierta cantidad de sueldo a la gente que no está recibiendo sus ingresos. No le tengo mucha fe al tema de los créditos, y eso puede ayudar, pero hay que hacerlo directo. O sea, en ese sentido, saltearse a los bancos. Sí, obviamente, para depositar plata para la gente, pero no esperar que venga a través del canal de crédito. No sé, me parece que por un lado, cuando más directo se puede hacer el gasto, mejor, como el IFE, pero no esperar con créditos. Lo que sí, los bancos son centros de especulación, entonces son, en el sentido de que son agentes que tienen mucho dinero y además están recibiendo intereses en pesos de los bonos públicos. Lo que hay que hacer ahí es el Banco Central tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que esos bancos vayan a comprar dólares, porque el que recibe el IFE no va a ir a comprar dólares, claramente. Ahora, los bancos sí tienen esa espalda para ir a... Y entonces ahí lo que hay que hacer es utilizar el Banco Central, toda la regulación posible, la que pueda crear, para evitar eso, ya sea mediante regulación, y ofreciéndole, como dice Oscar, que estoy totalmente de acuerdo, empezar a crear uno de los problemas de Argentina, sobre todo en comparación con Brasil, que no tiene mercado financiero en su moneda local. Y tiene que empezar a crear eso, para convencer no solamente a la clase media que compra dólares, sino también a los grandes inversores que no compren dólares. Y para eso hay que ofrecerle activos en pesos que rindan plata, digamos, ¿no? Y eso, bueno, eso es un camino también para sortear esto, empezar a crear un mercado financiero doméstico, y a los bancos, más que pidiéndole por favor, hay que ofrecerle algo que les haga ganar plata, digamos, es así. O sea, regulación y ofrecerle activos en pesos para que no compren dólares. No sé si a eso te referías. Gracias, Florencia. Espera que tenés cerrado el micrófono, Omar. Le toca el turno, entonces, para su comentario a Rosana.
Bueno, muchas gracias primero a Florencia por esto. No soy economista, no conozco nada de economía, así que no voy a cometer la falta de respeto de opinar, porque la verdad que no tengo la menor idea de cuestiones macroeconómicas. Sí, quería concentrarme en una consulta en cuanto a, bueno, en este contexto de coronavirus, de COVID-19, porque también me parece que, como nada va a ser igual, el antes y el después, también me parece que a nivel no solo nacional, sino mundial, quizás muchas cosas cambian a partir de esto. Pero en cuanto a tu preocupación, que comparto, de la escasez, no solo del IFE, sino de otras medidas para las pymes, para el pago de sueldos, para los créditos, veo que se hacen disposiciones, por un lado, que concentran demasiado en algunos sectores o facilitan algunos sectores, y hay una amplia franja que queda descubierta de esas exigencias. Y por otro lado, no hay controles. Doy algunos ejemplos para no extenderme demasiado. El tema de los créditos a tasa cero. Si facturaste, no lo tenés, pero facturar no es cobrar. Si haces un servicio, facturás como una cuestión de fe que tu servicio lo vas a cobrar. Sin embargo, ni cobraste el que le facturaste, ni tuviste un crédito a tasa cero, que también es un chino, porque lo tenés que gastar a través de una tarjeta de crédito. No es fácil tampoco. No te van a cortar los servicios, pero cuando vas a la letra chica es solo si tenés una asignación universal o para algún sector. Vas a acceder a un crédito según tu capital, y si sos un fletero, tenés un capital de una camioneta que no podés porque no estás en eso. Te van a refinanciar las tarjetas, pero te dicen que no te van a poder cortar, pero después el banco te dice que esa refinanciación también te suma al límite, te quedaste sin tarjeta y con una deuda al 43% en 12 cuotas. Me da la sensación de que hay gran parte de estas medidas, que además de ser insuficientes, están alejadas de un contexto de todo un sector. O sea, para algunas cosas es como que buscamos un padrón donde ya sabemos que tenemos asignación universal por hijo y algunas cuestiones, y nos agarramos de eso como para hacerlo rápido, entre comillas, porque fueron anunciadas el 23 de marzo y algunas van a terminar de cobrarse el 3 de junio, una primera etapa, y andás a ver cómo es la segunda. Hace un rato, mientras estábamos hablando acá, se habló de un 6,12% el aumento de las jubilaciones, que dice que lo van a ganar a la inflación, pero ¿a la inflación de cuándo? Vamos a tener que ver desde cuándo nos aumentan las jubilaciones y cuánto perdieron. En cuanto a doméstico y concreto, la pregunta, ¿no están un poco, además de insuficientes, alejadas las implementaciones de un conocimiento de una economía de un término medio de la población? Gracias, Ro. A ver, de la implementación, me imagino que, bueno, ahí cada sector lo analizará, ahí no quiero meterme porque me imagino que la implementación es difícil en gran parte. Por eso, cuando la implementación es difícil, más vale dar al que no necesite, por ahí que no le corte internet al que pueda pagarlo, y no al revés. En una situación así, prefiero pecar, como dicen en el derecho penal, como es mejor o sea, prefiero pecar por darle al que no se merece, que alguien que se está muriendo de hambre no lo tenga. Esa sería mi política en este contexto de urgencia, mientras voy afinando a mis equipos técnicos para que puedan hacer lo más posible. Igual los ejemplos que vos decís, mi opinión, porque no sé específicamente, es que me parece todo ese reglamento porque se están preocupando por el monto del gasto. Entonces se está tratando de ajustar a que sea el que más tiene, porque en realidad hay una preocupación por el equilibrio fiscal detrás de eso. Porque entonces, de ahí me parece que no sé si es tan alejado como decís, digo yo, a la realidad, sino por una preocupación de que no podemos gastar mucho. Entonces, si no podemos gastar mucho, vámoslo acotando. Esa es mi sensación, digamos, por eso yo prefiero, en este momento sí, que alguien que no necesita reciba y que no sea al revés. Pero me parece que la raíz del problema es lo que decía antes, la preocupación por el monto del gasto. Tenemos dos comentarios finales. Uno muy breve de Claudia Bazán y otro para cerrar de Karina, y te damos la palabra por última vez, y medio que nos estamos retirando porque ya se nos hizo muy tarde.
A ver, Claudia, si tenés el micrófono, Jorge, para abrirle a Claudia. Ya se lo di, tiene que abrirlo ella. A ver, Claudia. Bueno, si no, vamos con el comentario de Cari, no sé si está, justo se levantó, porque no la estamos viendo en la cámara. Bueno, Flor, bueno, ahí estás, Claudia. Vos tenés que activar tu audio. Bueno. Ahí estás. Bueno, breve así vamos cerrando, Claudia, pero breve te damos la palabra un minutito. Bueno, gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó aquí la ponente. Lo que me preocupa es, me gusta la idea porque, bueno, que todo el mundo tenga un ingreso y que pueda comer al menos con eso, le permite pensar bien cómo vender su fuerza laboral y reorganizar el mercado de trabajo. Se puede reorganizar de otra forma, mucho mejor, digamos, que sentarse a esperar que haya empresarios que den trabajo, cuando se sabe que cada vez va a haber menos ese tipo de empresarios que den trabajo, que abran un mercado laboral. A mí lo que me preocupa un poco es que el enemigo está en todos lados, y que si realmente pasara un helicóptero haciendo llover dinero, siempre, bueno, el enemigo está en todos lados, ¿no? Hoy se supo, el Estado está como muy filtrado por el macrismo, y hoy se supo, por ejemplo, que Clarín cobró un subsidio antes que muchas familias que están esperando el IF, o sea, para pagarle a sus empleados, ¿no? Y por otro lado, los mismos que hacen subir el dólar blue, muchos de ellos tienen empresas de alimentos, que se sabe que los fabricantes de alimentos son muy pocos, y la mayoría son extranjeros, hacen subir el dólar blue y después justifican la suba de los alimentos en función de ese dólar, porque la gente tiene dinero y va a comprar comida, o sea, y le quitan, o sea, por más que haya un helicóptero tirando dinero, va a haber un enemigo en ese lugar tratando de absorber ese dinero, ese flujo de dinero, llevándoselo para otro lado. Entonces yo quería saber si ella tiene alguna idea de Florencia, de cómo solucionar eso, y si conoce, son dos preguntas, esa y la otra es, si conoce algún país que ya haya abandonado esa creencia acerca del déficit fiscal. Perdón, Flor, como estamos justito de tiempo, me sumo, te pido el último esfuerzo de sumarme con un comentario, así vos después das las respuestas generales y cerrás el encuentro, ¿sí? Muy breve y un poco porque yo soy historiadora, así que me viniste a buscar, Florencia, que me echaste la culpa de todo. No porque escriba los libros de historia, obviamente. Historia económica. Claro, sí. Bueno, pero es un poco, comparto, obviamente, te quiero agradecer la presentación súper clara, hay muchas cuestiones que obviamente por tu propio conocimiento en la materia se iluminan, ¿no? Para pensar un problema. Comparto algunas preocupaciones, ¿sí? La cuestión de, en el sentido común, y con mucha razón creo que si eso se extiende hacia los equipos técnicos en la definición de políticas respecto de ciertos mitos, creo que por supuesto es más preocupante. Pero, sin embargo, como historiadora y preocupada más que nada por la política o la dimensión política, me pregunto si este conjunto de problemas que vos nos narrabas, por supuesto en una parte, en una intervención que es acotada, con alguna dimensión para pensar juntos, no hay otros elementos, ¿no? Otros elementos que tienen que ver con, que no necesariamente son objeto de un análisis académico posterior, o de un análisis crítico, o periodístico, serio, comprometido posterior. Estoy pensando, por supuesto, en las dimensiones políticas, pero también otras que son más difíciles de acceder, presiones, ¿sí? Toda una cuestión informal, ¿sí? Toda una cuestión que tiene que ver anidada en ciertos mitos, en ciertas creencias, que yo no creería en una cuestión ambivalente del mundo de la creencia y el mundo de la razón, ¿no? Sino una trama que se articula, porque me parece que la potencia a veces de actores sociales, movimientos, colectivos, que amparados en una creencia pueden cambiar la realidad, ¿no? Y con vos la preocupación de
hacer docencia con amigos, colegas, estudiantes, de pensar juntos mecanismos para encontrar soluciones o proyectos posibles, ¿no? Hoy nos concentramos mucho en la urgencia de la pandemia, ¿no? Y está bien, es lo que nos convoca. Pero también yo pensaba, como bien vos ponías el ejemplo de Estados Unidos o de otros ejemplos en el siglo XX, que se proponían resolver un problema urgente, como una crisis sanitaria, una crisis, pero también una proyección a mediano plazo, y una de las claves ha sido la producción. Y no solamente una producción en términos capitalistas, que destroza el medio ambiente. Hoy tenemos que considerar la dimensión ecológica dentro de un desarrollo productivo. Es decir, digo, abrir el esquema a pensar cuestiones económicas o macroeconómicas tan claras como vos las planteabas, pero teniendo en cuenta también otros actores o dimensiones, ¿no? No sé si esta es una pregunta, sino quizás matizar un complemento a tu explicación más específica, ¿no?, de la macroeconomía. Y bueno, y agradecerte nuevamente y darte la palabra para cerrar el encuentro, tanto lo que te preguntaba Claudia, como esto que yo quería comentarte o sumarte. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Karina, y en parte responde la pregunta de Claudia. A ver, sí, en 20 minutos traté de hacerlo como lo más puntual, pero todo esto hay que adicionarle todo lo que decía Karina, todo el ámbito de las tramas de poder, que ahí empiezan a jugar, obviamente, como decía Claudia, después todos van a querer expropiarse del excedente económico, digamos, ahí ver cuáles son las herramientas del Estado para que pueda controlarlo, ya sea a través a los bancos que compran dólares, a los supermercados que aumentan los precios, bueno, ahí entra también la política económica y las lecturas de presiones. El Banco Central puede hacer probablemente mucho más, porque estamos hablando de mercados chicos, el mercado del blues, el mercado chico, el mercado de dólares argentino, que yo creo que el Banco Central tiene mucho más poder de fuego del que usa. También es verdad que estamos hablando de un Estado recontra debilitado de hace, ¿cuánto ya? 40 años de debilitamiento, eso también hay que leerlo. Y esta trama que decía Karina, en la teoría económica y en la pregunta de que en otros países, el mainstream económico, lo que se enseña en todas las universidades, es lo que se impone del neoliberalismo, desde los 80, del Estado chico, que tiene que reducir el gasto, por eso, ¿no?, estas creencias, que hay que reducir el gasto. ¿Qué es el equilibrio fiscal? Tratar de hacerlo lo más chico posible, cobrar los menos impuestos posible, digamos, de eso también hay que hacerle la lectura que dice Karina, pero no es la única verdad, no es que en la ciencia económica hay una verdad y es esa, digamos, está en discusión, lo que pasa que el financiamiento y el poder lo tienen esos organismos. Pero había una pregunta, con respecto a Claudia, más que lo que queda de resabio en los equipos macristas, a mí me preocupa más los compañeros, digamos, los equipos que por estos resabios que tienen de enseñanza, porque todos hemos aprendido eso, y si uno no sigue estudiando, todas esas enseñanzas, por eso digo, los desafíos son propios, porque tendrían que ser los más fáciles de superar. No voy a pedirle, ni voy a pedirlo al banco, ni a un empresario que haga caridad, porque no está en la naturaleza de funcionamiento de una empresa o de un banco, pero sí lo que le pido a los compañeros es que saquen estas ideas y vayan por mucho más. Yo me preocuparía más por eso. Y después vamos a tener un montón de publicidad para estas noticias donde que le dieron plata, todas estas cuestiones me parece que muchas de esas veces, a Clarín, son más para poner duda sobre las políticas de gasto del Estado, así que también eso hay que tomarlo con muchas pinzas, porque por ahí si uno empieza a preguntar, dice, no, bueno, esto no es así, hay que matizar también lo que nos cuenta el periodismo. Pero bueno, por eso digo, primero tenemos que empezar con los compañeros que ahora están dirigiendo el Estado, que me parece que es la principal traba, y pensar esto, el deterioro, la pandemia, no quiero que la pandemia logre lo que no ha podido lograr años y años, o sea, terminar con el objetivo de la derecha,
y esa es la oportunidad, es ahora, porque no sé cómo vamos a terminar, no sé qué signo tendrá el próximo gobierno. Y con respecto a que en el resto del mundo, mira, Estados Unidos siempre va a decir que hay que tener equilibrio fiscal, que no hay que hacer política industrial, que no hay que hacer política de innovación tecnológica, después ellos hacen todo, o sea, hacen todo. Trump estaba hasta hace poco discutiendo con, no sé si ustedes se enteraron, pero bueno, esto es muy de los economistas, Trump estaba discutiendo con una de las asesoras de Bernie Sanders que decía esto, que estoy diciendo yo, estaban discutiendo y ahora no preguntó a nadie, en la primera de cambio metió un paquete de 10% de PBI. Y hasta hace poco, bueno, entonces los países centrales van a decir que no hay que hacer nada de esto, después van a hacer todo esto, o lo hicieron. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, nuevamente te agradecemos, fue buenísima tu intervención, nos dejó así pensando, y bueno, le pasamos entonces la palabra a Jorge, no sé si quiere decir algo, o si no directamente pasamos al próximo encuentro, que va a ser el próximo lunes, vinculado a el tema de noticias falsas y el tema de economía de plataformas, que va a presentar Esteban Mañani. Muchísimas gracias otra vez, Florencia. Gracias a ustedes por quedarse. Buenas noches. Dale, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.